Bienvenidos a Doctrina Católica Tradicional y gracias por escuchar. No olvide darle like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimiti nobis debita nostra, sicut te nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micaeli Arcángele, defendenos in praelio, contra nequitiam en insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur, tuque princeps militia celestis, Satana maliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detruit. Amén. Cor Jesus sacratitium, miserere nobis. Cor Jesus sacratitium, miserere nobis. Cor Jesus sacratitium, miserere nobis. La iglesia está ocupada. Es el tema para este día. Es desarrollado por Miguel Ángel Yáñez de Adelante la Fe. Veamos. Hace poco, Monseñor Schneider describió la situación de la iglesia como un inquietante estado de ocupación, evocando con ello el título de la magnífica obra de Jacques Ploquart, La iglesia ocupada. En un paralelismo elocuente y estremecedor, nos hace imaginar cómo el enemigo invasor se adentra en una nación para fagocitar, engullir y usurpar sus estructuras legales y edificios. En verdad, no existe metáfora que permita ilustrar con mayor elocuencia aquello que, durante más de medio siglo, nos ha acompañado como sombra implacable. Y precisamente de la renuncia a comprender tal situación, surge una mirada de extravíos, luchas estériles, silencios sepulcrales y concepciones vilmente pervertidas del sagrado principio de la obediencia. Y Monseñor Schneider continúa con lo siguiente. No me propongo aquí plasmar lo que en reiteradas ocasiones ha sido minuciosamente documentado. Me refiero al modernismo, esa herejía insidiosa que desde mucho antes del Concilio Vaticano II fue socavando e infiltrándose en la estructura eclesial, con la solapada y serpenteante habilidad de un aceite que se desliza por las rendijas más recónditas. Fue en el Concilio Vaticano II donde culminó aquel proceso, donde finalmente eclosionó con toda su fuerza, dando lugar al triunfo indiscutible de esa invasión silenciosa desde las sombras. Esta embestida inopinada, de súbito y sin preámbulo, lo primero que hizo fue metamorfearse con ímpetu los rituales sagrados de la Iglesia, consciente de que la doctrina que se cree es la doctrina que se ora, lex credendi, lex orandi, empleando así su novus ordo missae,
cual ariete formidable para desmantelar con vehemencia y precisión la fe en el sacrificio eucarístico. Desde aquel instante crucial, el adversario, emulando los movimientos de una invasión militar, se adueñó de nuestras más preciadas estructuras arquitectónicas, de los cargos que antaño nos habían sido confiados, y con un arrojo casi sacrílego, se atrevió en los uniformes que simbolizan nuestro honor y deber. Tal y como acaece en cada incursión bélica que abate las murallas de una nación, emergió una figura indispensable cuya misión es acallar la resistencia lógica y legítima. El colaboracionista. Esta presencia esencial en todo asalto, consciente o inconscientemente, contribuye con astucia y determinación a engatusar al pueblo fiel, sumiéndolo en un sopor que atenúa su conciencia y conduce a la aceptación paulatina de aquellas cuestiones que antes hubieran sido rechazadas con vehemencia. En esta danza de sombras, el neoconismo representa la máxima expresión del colaboracionismo, necesario para que el invasor penetre dulce y silenciosamente en el espíritu de cada alma. Por ende, no es de extrañar aquello que repetimos hace poco en este medio, que el llamado conservador no es más que una progresista y un progresismo disfrazado, avanzando con paso lento, pero inexorable, hacia la sumisión de la voluntad popular del pueblo y la suya propia. Se ha olvidado que la iglesia no es un mero edificio, no es vestimenta eclesiástica, ni un gorrito carmesí o blanco. No es un trozo de papel con un sello que te otorga membresía al club. La iglesia no es nada de eso, que es lo secundario, lo accesorio. La iglesia surge en primera instancia desde la fe, y cuando el invasor ha profanado la fe y ya no cree en la creencia que sostiene a la iglesia, todo lo demás se torna tan insustancial como el cero. Y quien no perciba esto, no ha comprendido ni a un ápice de lo que acontece en estos tiempos. Y resulta igualmente indiferente que ese invasor ostente la legitimidad por ocupación del cargo de alcalde o no en el consistorio municipal, pues en tanto invasor, el pueblo tiene el imperativo y el deber de sublevarse y organizar la resistencia en su contra. No es, en efecto, un evento sin precedentes lo que ahora acontece. Ya antaño San Atanasio experimentó en su carne el azote de la controversia arriana, viéndose forzado a abandonar aquellos sagrados recintos y sufrir la persecución de los prelados, que, erigidos en árbitros del destino, clamaban en pos de la obediencia por parte de la grey mayoritaria. Así muchos, presas de la cobardía y aferrados con garras de hierro a su estatus y forma de vida, desviaban la mirada con fingida indiferencia, como si el sino que se cernía sobre su hermano en la fe no les atañera en absoluto. Recordemos siempre
estas palabras de San Atanasio, doctor de nuestra Santa Iglesia Católica. Y cito: ellos entonces poseen los templos, vosotros en cambio la tradición de la fe apostólica. Ellos, consolidados en esos lugares, están en realidad al margen de la verdadera fe. En cambio vosotros, que estáis excluidos de los templos, permanecéis dentro de esa fe. Confrontemos, pues, ¿qué cosa es más importante, el templo o la fe? Y resultará evidente, desde luego, que es más importante la verdadera fe. Por tanto, ¿quién ha perdido más? ¿O quién posee más? ¿El que tiene un lugar o el que retiene la fe? El lugar ciertamente es bueno, supuesto que allí se predique la fe de los apóstoles. Es santo, si allí habita el santo. Vosotros sois los dichosos que por la fe permanecéis dentro de la iglesia, descansáis en los fundamentos de la fe y gozas de la totalidad de la fe, que permanece inconfusa. No temas, no os amilane la falta de suntuosos templos, ni la ausencia de la aceptación del enemigo. No temas, si es que alguna vez podemos esperar tal cosa. Incluso, si los consideran malditos y apestados, no desfallezcas, pues poseemos la fe y cuando Dios lo desee, los templos. No os dejéis seducir por las dulces melodías de los cobardes, que pretenden mantener sus cómodos ingresos y su forma de vida. Recuerda que en tiempos de guerra no podemos aceptar al invasor, pues estamos en plena batalla. Es nuestra sagrada tarea luchar contra aquellos que han osado invadir nuestros territorios, es decir, resistir toda esta fuente de errores terribles en la doctrina, en la fe y en lo moral.